En nuestros días, los gobiernos humanitarios, marxistas, socialistas y comunistas extienden todo tipo de apoyos a todo tipo de personas, justificando que esto es la solución a las grandes problemáticas de una nación. Argumento que se derrumba por sus propias cifras. Se sabe de empresarios adinerados y famosos que obtienen la ayuda asistencial del gobierno, no porque la necesiten, sino por su gran maldad y codicia. Pero no es nuestro interés determinar a quién se le debe ayudar por parte del Estado o por parte de los gobiernos, pues estos propósitos, por mejor intencionados que fueran, en algún punto se corrompen, pues no importa qué programa social se ponga en marcha, pues desde que es administrado por criaturas caídas, se convertirá en un desvío sin importar si fue creado para aliviar una carencia real, pues todo lo que es tocado por la raza humana tiende al corrompimiento. Pues el gran problema de nuestra nación no es la pobreza, el gran problema de nuestra nación es la incredulidad al santo y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos de considerar la gran y última instrucción para el cumplimiento de la mortificación. Si el Señor nos concede su gracia, dentro de nuestra serie La mortificación del pecado, veamos el tema recibir ayuda de Cristo. Veamos el tema recibir ayuda de Cristo. Y para abordar este tema lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. De su llenura recibimos. 2. Ayuda misericordiosa. 3. Y yo os daré descanso. Entremos pues a nuestro primer encabezado, que es de su llenura recibimos. Reitero, nuestro primer encabezado es de su llenura recibimos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:16. Leo para ustedes las divinas escrituras en San Juan 1:16. Y de su llenura recibimos todos nosotros y gracia sobre gracia. La lucha contra el pecado es mortal. La mortificación del pecado es una contienda a muerte, pues el resultado de ese combate será o victoria contra el pecado o ruina total y eterna. En nosotros mismos somos incapaces de brindar una batalla adecuada contra el pecado, pues nosotros necesitamos ser sostenidos y ayudados por la gracia del mediador. Nosotros los creyentes necesitamos continuas administraciones de gracia para enfrentarnos al pecado. Pero bueno, debemos decir que si alguno no necesita esa gracia, es porque permanece muerto en sus delitos y pecados y no conoce a Cristo. Porque muchos hermanos todavía escuchan gracia y piensan que es un concepto. Gracia no es un concepto. Gracia es un fluir de vida que se comunica por parte de Dios a los suyos, no a todas las criaturas. Un árbol, hermanos, no le comunica sus propiedades a toda rama, solamente las que le pertenecen a la constitución del árbol. Así el Señor solo le dispensa gracia a los que le pertenecen a Él.
En ese sentido, hermanos, la gracia es dinámica. La gracia no es algo que está ahí como en un almanaque. La gracia, hermanos, no es una palabra que está encerrada en un diccionario. La gracia es dinámica. La gracia es algo que produce vida. No es algo, un concepto lejano por allá en la filosofía. Eso se lo dejamos a los neosaduceos, que piensan que concatenar las confesiones de fe es gracia. Pero la gracia, hermanos, es algo vivo, activo, dinámico, que, digámoslo así, se mueve, porque procede de Dios. Dios es vida. Y en ese sentido la vida es movimiento, fluye. Los creyentes necesitamos continuas administraciones de gracia para enfrentarnos al pecado. Es una energía, es un poder que fluye. No necesitamos un concepto sacado de un diccionario para que nos ayude contra el pecado. Necesitamos eficacia real contra el pecado. Pues los creyentes somos ayudados por nuestro Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, no es que Cristo nos ayuda porque Él observa que nosotros nos esforzamos y le echamos ganas. Más bien, hermanos, esa ayuda es una multiplicidad de operaciones espirituales que obran en el creyente para sostenerle y preservar. Como creyentes, hemos de poner toda nuestra confianza de ayuda en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es capaz de socorrernos y concedernos gracia para mortificar el pecado. Y otra vez, eso, hermanos, no es para que ustedes lo aprecien solamente como una buena expresión que se dijo en medio de la predicación. Porque si no estamos combatiendo contra el pecado, entonces no está habiendo gracia. Y ustedes, hermanos, no necesitan tal vez una nueva definición de gracia. Lo que necesitamos es la gracia, que es activa, que es una energía que procede de Dios, que es un poder que viene de lo alto. ¿Y quién posee esa abundancia de gracia o esa abundancia de poder? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo posee abundancia de gracia. ¿Para qué? Para distribuirla entre su pueblo. ¿Para qué? Para que el creyente, el verdadero creyente, el regenerado, combata eficazmente contra el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es suficiente mediador y nuestra fe ha de ponerse en Él para que al fin matemos nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo es designado mediador. Recuerden que esta mediación es triple, ¿se acuerdan? Rey, profeta y sacerdote. Él es mediador. Es una mediación triple, pues así lo demandan sus oficios. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu. Y esa llenura es lo que lo identifica como mediador. La llenura es lo que precisamente lo identifica como mediador. Es de esa llenura como mediador de la que los que han sido unidos a Él podemos recibir gracia. Observen cómo dice el texto. Y de su llenura. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y de la llenura de Cristo. Y de su llenura. ¿Y a qué llenura se refiere?
Bueno, pues se refiere a la abundancia de gracia con la que el Señor Cristo fue ungido o designado mediador. Pues, ¿acaso se puede referir a la abundancia de gracia de la esencia del ser divino? No. ¿Por qué? Por dos razones principales. No puede referirse a la llenura del ser divino por dos razones esenciales. Primero, porque los puritanos nos han enseñado a través de esta máxima que lo finito no puede contener lo infinito. Y la segunda razón es porque la esencia del ser divino no puede enajenarse o comunicarse a la criatura. ¿Cómo sería enajenar, hermanos? Bueno, que usted hace un esfuerzo, junta algo y dice, bueno, yo quiero intercambiar esto que tengo por un atributo divino. Eso no es posible. Tampoco se le puede comunicar un atributo a la criatura. Es decir, el hombre no puede llegar a poseer atributos de la esencia del ser divino. Y tampoco se le comunica gracia desde un punto de vista esencial. Esta llenura de la que nos habla la Escritura es la llenura del mediador. Llenura de la que él es lleno para su oficio mediador. De esa llenura, entonces, sí es posible que participen los creyentes. Y es de esa llenura de Cristo de la que se benefician los regenerados. Solo los regenerados. Pues los regenerados reciben abundancia de gracia. Algunas versiones sostienen que tomamos de esa llenura. Precisamente la versión más difundida por una de las asociaciones paraeclesiásticas más promovidas en nuestro continente sostiene esa traducción, que de esa llenura tomamos. Pero cuando nosotros, hermanos, decimos tomamos, le estamos robando el sentido verdadero de lo que nos está comunicando. Porque la palabra recibir y tomar en el original, hermanos, es exactamente la misma palabra. Lambán. Esa palabra en el original griego es exactamente la misma palabra y algunas veces se usa para recibir y algunas veces se usa para tomar. Pero usarla de una o de otra manera no es indiferente. No es indiferente expresar que tomamos de esa llenura o que recibimos de esa llenura. ¿Por qué no es indiferente, hermanos? Porque una exalta al hombre y otra exalta a Dios. La postura que afirma que tomamos de esa llenura no solo exalta al hombre y comete error, sino que se opone a verdades fundamentales, pues en esas palabras se omite intencionalmente la total incapacidad del hombre. ¿Por qué? ¿Qué cosa buena puede hacer el hombre? Ninguna. El hombre solo va de continuo al mal y no puede hacer nada como Dios lo exige. La postura que afirma que recibimos esa llenura es más compatible con el Evangelio. ¿Por qué? Porque da como un hecho real que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. Y luego que la criatura es incapaz de toda buena obra. Es decir, el tomar de esa llenura le es imposible al género humano, a menos que Dios quisiera que el hombre la recibiera. Adicionalmente, el hombre sin el mediador es repugnante a los ojos de Dios. Por lo tanto, la raza humana no tiene derecho a tomar de esa llenura de gracia que habita en Cristo el mediador. Si el hombre recibe de esa llenura, entonces es porque Dios se la está dando. Recibir algo de Dios exalta a Dios.
pues pone de manifiesto la bondad, misericordia, ayuda, voluntad y soberanía divina. Dios tiene prerrogativas con respecto de lo que le pertenece a Él. Dios tiene el derecho de dar lo que Él quiera a quien Él quiere. Pero el hombre, la criatura mortal, limitada y finita, no tiene derecho a tomar nada que proceda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. El que todos nosotros recibamos esa llenura no puede referirse a todo el género humano. Porque dice todos nosotros, ¿verdad? Dice la expresión escritural. Pero el apóstol Juan delimita esa gracia a los apóstoles y a los creyentes. Ese todos nosotros está delimitado a un público específico. Y esa llenura no es accesible a todos los hombres del planeta Tierra, sino a los que tienen una plena participación en Jesucristo. No solo los que tienen digámoslo así, un interés en Cristo, porque se puede decir, bueno, es que yo sí estoy interesado en Cristo. La verdad es que a mí sí me interesa la religión, a mí sí me interesan leer las Escrituras, o dicen ellos, leer la Biblia. No, esa gracia y esa llenura no es accesible para los que se interesan en la lectura del Evangelio. Solo es accesible para aquellos que tienen una plena participación en Jesucristo por medio de la unión vital con el Hijo de Dios. Ese todos nosotros es exclusivo de los que participan de la unión vital con el Hijo de Dios. La gracia de la llenura de Cristo se concede a los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Los que han recibido vida, una implantación de vida, es decir, los regenerados. Hay una participación dinámica en esa gracia, es decir, hay un continuo aumento de esa gracia. Esa gracia, hermanos, no es que se recibe un día y ahí se queda estancada y ya no pasa nada. La gracia no es algo, hermanos, que como la captación de lluvia, capta usted lluvia y ahí se queda estancada, ¿verdad? No, así no es la gracia. La gracia, hermanos, en ese sentido, crece, aumenta. Es más, no es tanto como un tinaco, un tambo, es más como un lago, que cuando recibe el agua de la lluvia, crece y crece y crece y crece hasta que llega un punto en que los lagos se desbordan, hermanos. O los ríos también, ¿verdad? Se desbordan. ¿Por qué? Porque hay un dinamismo en la lluvia de estar recibiendo ese continuo fluir del agua. Es como si dijéramos que los que participan de la gracia de Cristo participan de un continuo aumento exponencial. Esa gracia es la ayuda eficaz que por fin podrá matar el pecado. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora, hermanos? Hasta ahora solo nos hemos preparado para lo que en verdad mortifica el pecado. Pues lo único que verdaderamente mortifica el pecado son los nuevos suministros de gracia con los que Cristo fue lleno. Si el Señor Cristo nos concede la abundancia de gracia que ahí se promete, entonces solo con esa ayuda será posible vencer el pecado. Si hasta ahora han combatido contra el pecado y se encuentran desesperados y casi en una condición en la que consideran que están a punto de ser derrotados, entonces han de poner su fe en Cristo y solo en Él para vencer el pecado. Los verdaderos creyentes, por la gracia de Cristo, siempre han salido victoriosos.
Y noten que esa gracia que se concede es una que abunda y luego crece. Por eso decimos que es una gracia dinámica. Si al describir el pecado y al ser expuestos al ahogamiento de la ley, consideran que están a punto de perecer y su angustia contra el pecado es grande, entonces consideren y participen de esa llenura de gracia y riquezas que están en Cristo Jesús, pues precisamente están reservadas para sustentar a los creyentes. Participar con fe en la llenura que hay en Cristo para nuestro sustento, digamos que es una forma sobresaliente de permanecer en Cristo. Si vamos a confiar que podemos recibir gracia contra el pecado para mortificarle, entonces hemos de confiar en que el hombre, Cristo Jesús, fue lleno de gracia. Y de esa gracia es de la que nos puede comunicar para vencer el pecado, aún en la situación más desesperada. Y no te desesperes si pensamientos desesperados se apoderan de ti. De hecho, es la mejor condición para conocer tu verdadero estado y condición. Aún más, es necesario que estés convencido que eres débil y que tú no puedes contra tu pecado. Es mejor concluir que no sabes qué hacer. Tal vez has intentado librarte del pecado. Tal vez hasta ahora has seguido fórmulas para vencer el pecado o librarte de él, y hasta ahora nada te resulta. Tal vez has hecho promesas que ahora sí ya vas a dejar el pecado, pero no has podido. Si este es tu caso, entonces Cristo posee llenura de gracia. Esa gracia está disponible en la mano de Cristo para matar a sus enemigos. Lo que hemos procurado decirles todo este tiempo es que si están desesperados por el pecado, entonces acudan a Cristo, pues su mano posee la llenura que ustedes requieren contra el pecado. En Cristo hay suficiencia de gracia para aliviar y ayudar. Hay tanta gracia en Cristo que puede hacernos más que vencedores contra el pecado. Hay tal abundancia de gracia en Cristo que el creyente que confía en la llenura de Cristo puede expresar como el apóstol: todas las cosas las puedo en Cristo que me da el poder. Porque este mismo apóstol, estando bajo una tentación, fue sostenido por la gracia. ¿Cuál fue la respuesta? La gracia. Entonces, por la fe, consideren ese suministro y la llenura que hay en Jesucristo. Participen con fe en la llenura que hay en Jesucristo, pues en cualquier momento puede darles fuerza y liberación. Amados hermanos, en el combate contra el pecado no estamos solos. No fuimos dejados a nuestras propias expensas. El pastor puritano John Owen nos expresa estas verdades de la siguiente manera. Cito: la mortificación de cualquier pecado debe ser por medio de la provisión de la gracia. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Fin de la cita. Si hemos de vencer el pecado, hemos de recibir abundancia de gracia. ¿Notan la incapacidad de la criatura, que por sus propias fuerzas no puede contra el pecado? Ya dijimos que la criatura no tiene ni derecho, ni poder, ni capacidad para tomar la gracia. ¿De dónde viene la gracia? De lo alto. La gracia es concedida por Dios, dada por nuestro Señor Jesucristo y administrada por su Espíritu. Nosotros no podemos contra el pecado. Para mortificar pecado se requiere provisión de gracia. ¿Y por qué se llama gracia, hermanos? Porque no la merecemos y porque no es nuestra. Si es gracia es porque procede de Dios y no está en nosotros.
La gracia nos ha de ser provista. La gracia la hemos de recibir. La gracia no ha de ser tomada, más bien ha de ser recibida. No es que usted va y dice, yo voy a ir y tomar gracia, como cuando va y toma algo de la alacena. No. Sí, digamos, está ahí en la alacena, pero tiene que ser el Señor el que se la otorgue a usted. Está disponible, sí, pero es el Señor otorgando esa disponibilidad en su voluntad y en su poder, queriendo conceder esa gracia. Pues nuestro Señor Jesucristo tiene disposición de impartir gracia para sostenernos, pues conoce nuestras debilidades. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es ayuda misericordiosa. Nuestro segundo encabezado es ayuda misericordiosa. Dicen las Divinas Escrituras en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de manera semejante a nosotros, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, además de tener en su mano la disposición de conceder abundancia de gracia contra el pecado, maravillosamente y gloriosamente y de una forma impresionante, se identifica plenamente con su pueblo para ayudarlo en sus debilidades. Porque mientras sigamos pensando en un Cristo lejano a nosotros, no podemos ser beneficiados de la llenura del mediador. Mientras pensemos en un Cristo que no se identifica plenamente conmigo, entonces sigue siendo un Cristo, además de lejano, es un Cristo insensible a mi experiencia como tentado. Porque podemos estar como los caminantes de Emaús, que sabían de la resurrección del Señor, pero no se beneficiaban de ella y sus corazones no se calentaban bajo esas realidades, sino que aún llegaban a expresar, casi, ¿verdad? Los apreciamos con una mirada triste y ¿qué ha pasado aquí? ¿A poco eres el único que no sabe lo que ha sucedido estos días por aquí? Pues de Jesús, que fue profeta y que además pues esperábamos que Él nos iba a redimir. Ya casi derrotados, ¿verdad? Es decir, era un Cristo con el que no se identificaba, porque en su mente Cristo estaba desasociado de ellos. Ya habían escuchado de la resurrección, porque dicen, además unas mujeres nos comunicaron esto y esto. Pero esa realidad no calentaba sus corazones. Y podíamos estar así, hermanos, escuchando predicación sana, predicación verdadera, y esta no calentar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Cristo sigue estando desasociado de mi experiencia. Así nosotros. Muchas veces pensamos que Cristo en su tentación no sufrió absolutamente nada. Pensamos en un Cristo estoico que, como es Dios, no siente nada y no sufre nada. Pero esa es la visión de un Cristo desvinculado y desasociado de nuestra experiencia frente a la tentación. Y es verdad que Cristo no tenía gusto por el pecado. Pero lo que no debemos asumir es que Cristo no sintió absolutamente nada y que su experiencia de hombre es distinta de mi experiencia como humano frente a la tentación. Pues muchas veces asumimos que las únicas tentaciones de Cristo fueron las tentaciones en el desierto. Y cuando pensamos en eso, casi hasta nos desilusionamos de que
solo hayan sido esas poquitas tentaciones, ¿sí o no? Pensando en la multiplicidad a las que nosotros nos enfrentamos todos los días en nuestra experiencia humana. Pero este pasaje escritural de Hebreos, entre otras cosas, tiene el propósito de mostrarnos a un sacerdote con el poder o la capacidad de experimentar lo que yo experimento. No solamente es el Cristo que tiene la capacidad de dar gracia, porque tiene el poder de dar, y eso ya lo vimos en la gracia. Pero no solamente es un Cristo que está en su trono de gloria dispensando gracia, no, este es un Cristo que tiene el poder o la capacidad de experimentar lo que yo experimento. Los sumos sacerdotes de la antigua economía, además de que me representaban, además también tenían la misma experiencia que yo. Ese sacerdote, aunque es alguien a quien el pueblo debe apreciar, no es lejano a mí. ¿Por qué? Porque es un ser humano, de carne y sangre y huesos y piel, así como yo. Pero aún esos sacerdotes muchas veces eran insensibles y no podían soportar mi experiencia. Pero Cristo, en su oficio mediador, como sumo sacerdote, es uno de carne y sangre, de piel y huesos como yo. Este Cristo no es uno lejano, con capacidades más allá de las de cualquier otro ser humano. Cristo, nuestro sumo sacerdote, además de que participa de nuestra carne y de nuestras capacidades limitadas y finitas, también se identifica en y participa plenamente de mi experiencia con su experiencia. ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia conoce mi dolor. Pero Dios como Dios no puede participar de mi experiencia de dolor, sufrimiento y tentación. Dios como Dios conoce mi experiencia, pero no participa de ella. Pero el Dios encarnado sí puede, nos está diciendo el texto. Él puede, es capaz, tiene el poder de identificarse y de participar de mi experiencia frente a la tentación. Pues observen cómo dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Las dobles negaciones son para resaltar afirmaciones. Esta doble negación es para resaltar la más potente afirmación. Es decir, nos está afirmando que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Tiene el poder. Es casi como dijera, nosotros lo asociamos con la palabra empatía, pero es la palabra simpatía. No que es simpático, sino que empata con mi experiencia. La tentación que padeció nuestro Señor estando en el desierto, digamos que fue la principal, pero no fue la única tentación de nuestro Señor. Cuando olvidamos todas las tentaciones que sufrió nuestro Salvador, quedamos descorazonados, pues desvinculamos nuestra experiencia de su experiencia y así quedamos sin ayuda. Pero el Dios encarnado, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo una experiencia constante de dolor y sufrimiento. Y podemos decir semejante a la nuestra. Y no que el Señor se la viviera quejándose de sus sufrimientos, no estoy diciendo eso, sino que cada cosa que Él atravesaba la vivía como hombre, pues no empleaba técnicas o herramientas para no sufrir. No pensemos que Jesucristo enfrentaba sus dificultades empleando el poder divino para resolverlas. ¿Por qué? Porque ese Cristo sería uno desvinculado de mi experiencia como ser humano
Y es uno que entonces no me acompañaría en mis tentaciones, porque está ya en el cielo y es lejano a mí. ¿Por qué? Esto es ejemplo. Si el Señor debía realizar un viaje, entonces caminaba como todos los demás hombres de su época. Si tenía sed o hambre, debía comer. Y para comer debía esperar a que la comida fuera preparada, como todos nosotros. El mismo Señor trabajaba arduamente en su oficio de carpintero. Y no debemos pensar que para ahorrarse esfuerzo Él poseía máquinas sofisticadas. Tampoco Él producía carpintería con el mero hecho de pronunciarlo con sus palabras. Si Él necesitaba producir carpintería, Él debía realizar cada paso que es propio de la carpintería. ¿Y eso requiere esfuerzo? Sí. ¿Usted requiere esfuerzo en su trabajo? Sí. ¿Eso empata con su experiencia de ser humano? Sí. ¿Usted la ha pasado difícil con algunas personas con las que ha tratado? Bueno, el Señor también tenía familiares con días difíciles. Y tenía familiares con graves problemas. Y también tenía parientes de carácter insoportable. ¿Ustedes tienen parientes de carácter insoportable? Bueno, el Señor también los tiene. ¿Ustedes tienen vecinos problemáticos, hermanos? Bueno, el Señor también los tiene. ¿Ustedes tienen conocidos sumamente perversos y pecadores? Bueno, el Señor también los tiene. Es más, el Señor también pagaba impuestos. El Señor debía soportar los elevados precios de los gastos de todo tipo. Aunque debemos decir era un sistema económico financiero diferente, en verdad el Señor era pobre entre los pobres. ¿Algunos de ustedes tienen casa, hermanos? Bueno, el Señor, como ustedes saben, no tenía casa. No que no habitara en una casa, pero Él no poseía una propiedad de casa. Él no tenía propiedades como muchos de ustedes sí tienen. El Señor también debía proveer para su familia y también debía acudir a Jerusalén las veces que la ley ordenaba. Y los viajes los sufría como cualquier viajero de su época. Pero les voy a citar al pastor puritano John Owen, trayéndonos algunas tentaciones de nuestro Señor, con el fin de que miremos la ayuda misericordiosa de nuestro sumo sacerdote en nuestro combate contra el pecado. Es una cita larga, pero es muy útil. Dice, hablando de Cristo, mientras estuvo en este estado y condición, le sobrevinieron innumerables tentaciones particulares, bajo todo lo cual sufrió. Las tentaciones de sus parientes en la carne, siendo desatendidos y no creídos por ellos, lo que afectó profundamente su corazón compasivo con dolor de sus seguidores, siendo abandonados por ellos al predicar los misterios del Evangelio. De sus discípulos escogidos, todos los cuales lo abandonaron, uno lo negó y otro lo traicionó. De la angustia de su madre cuando una espada atravesó su alma en sus sufrimientos, de sus enemigos de todo tipo, todos los cuales están ampliamente relacionados en el Evangelio, de todo lo cual sus sufrimientos fueron inexpresables. Satanás tuvo una mano principal en las tentaciones en las que sufrió, se abalanzó sobre él en la entrada de su ministerio, inmediatamente en su propia persona, y lo siguió en todo el curso de él por los instrumentos que puso en funcionamiento. También se le permitió una temporada, una hora de oscuridad, cuando iba a probar su máxima fuerza y política contra él, bajo cuyo asalto de él sufrió, como estaba predicho desde la fundación del mundo, la herida en su calcañar, o la ruina temporal de todas sus preocupaciones. El abandono de Dios por él fue otra tentación bajo la cual sufrió.
Como esto era lo más misterioso, sus sufrimientos bajo él eran su mayor perplejidad, como enseña el Salmo 22, 1, 2 y Hebreos 5, 7. Estas son algunas de las cabezas y resortes de esas diversas e innumerables tentaciones que el Señor Cristo sufrió en y bajo. Termina la cita. Todo esto para expresarles que consideren la misericordia, ternura y bondad de Cristo, ya que Él es nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es capaz de romper todas las opiniones o prejuicios contrarios, pues en verdad sufrió y fue tentado. ¿Para qué? Para aliviar a las pobres almas tentadas. Es decir, si fue tentado, entonces es movido a ayudar a los que son tentados. ¿Por qué? Porque conoce mi experiencia, porque es la suya propia. Entonces, los regenerados han de mantener una esperanza viva de que recibirán ayuda oportuna en la tentación y en su combate contra el pecado. Cristo, además de poseer el poder de ayudar, tiene la disposición de ayudar, compadecido de los que están unidos a Él, pues se compadece de su mismo cuerpo. Porque noten, se puede poseer la capacidad de ayudar y no poseer la disposición de ayudar. Pero nuestro sumo sacerdote posee las dos. Y además se identifica con mi experiencia de tentación, por cuanto también fue tentado en todo, pero sin pecado. Y hemos de confiar en que esa ayuda llegará, pues es manifestación de su gran bondad y misericordia. La principal preocupación de los regenerados es obtener el poder del Espíritu para mortificar el pecado, como veíamos anteriormente. Pues el pecado aflige el alma de los verdaderos creyentes. El pecado es el principal sufrimiento de los regenerados. ¿Por qué, hermanos? Esto es así por el temor de ofender a Dios. No tanto por la condenación o el castigo, sino por la afrenta que se hace a Dios con el pecado. De ahí que los verdaderos creyentes se duelen por su pecado. Y es por eso que anhelan la liberación del pecado. Por esa razón, el creyente aborrece el pecado y se aborrece a sí mismo. Y es en ese sufrimiento que nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Sí. El pecado es la principal aflicción, el principal sufrimiento de los creyentes. Sí, todas las demás cosas son ligeras para ellos en comparación con esto. Esto es aquello bajo lo que continuamente gimen y claman para ser liberados. Aquí, nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nosotros como indudablemente aliviarnos. Fin de la cita. Este es un Cristo que me comprende, que se puede compadecer de mí. Es un Cristo que participa de mi experiencia. No es un Cristo desvinculado o desasociado de mi experiencia. No solo sabe que soy tentado, sino que Él mismo experimentó el sufrimiento por la tentación. Entonces, participa conmigo de mis sufrimientos. Realmente, no solo está al lado de mí cuando estoy sufriendo, sino que sufre conmigo. Los sufrimientos y dolores de Cristo son innumerables. Y por esa razón puede brindarles alivio a los que han sido unidos a Él. No hay dolor más profundo para el creyente que el dolor del pecado. Muchos pensarán que es por miedo al castigo, pero los creyentes saben que merecen el castigo. El dolor es por la ofensa al santo y amoroso Padre, por la afrenta al Hijo de Dios y por la herida al Espíritu de gracia que continuamente es contristado. Y el creyente tiene este temor y este continuo dolor por el pecado. El incrédulo va y se goza en la injusticia y no sabe nada de dolor por el pecado.
Sí, sabe de las consecuencias del pecado, pero no del dolor que genera para con Dios. Aún la enfermedad, comparada con el dolor por el pecado, es algo leve. Claro que muchas veces el alma, que instó a la corporalidad al pecado, porque fue el alma quien llevó a la corporalidad a la ejecución del pecado, luego le comunica su dolor y se puede expresar con algún dolor aún en la corporalidad. Pues al final el alma y el cuerpo son una integridad, tal vez no mezclada, pero sí comunicada. Es una unidad. Adicionalmente hemos de recordar la fidelidad del Señor, pues el Señor en su pacto se comprometió a cuidar de sus ovejas. Y si Él es fiel, ¿creen que lo cumplirá? Lo cumplirá. Esta fidelidad es sólida. ¿Por qué? Porque está soportada en mi conducta o en su persona. Porque está soportada en su persona. Si la ayuda que el Señor promete estuviera fundada en nuestras conductas, entonces ahí sí duden que recibieran ayuda. Pero si esta ayuda es soportada en la fidelidad del Señor Cristo, entonces esta ayuda ciertamente llegará. ¿Cuándo llegará esa ayuda? En el momento oportuno. Es un socorro oportuno, ni antes ni después. Llegará en el momento justo, en el momento oportuno, en la sabia determinación, en el tiempo señalado, a la hora que sea precisa, en el mejor y más adecuado tiempo. Y aunque sea tarde o temprano, esa ayuda sin duda llegará y nos aliviará de nuestras cargas. Nuestro Señor y Salvador promete ayudarnos contra el pecado, aliviar nuestras cargas y concedernos descanso. Pero para considerar brevemente el descanso prometido, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es: y yo os daré descanso. Nuestro tercer encabezado es: y yo os daré descanso. Leo para ustedes Mateo 11:28 de las Divinas Escrituras, y debo aclarar que este pasaje está sujeto a revisión según el Señor conceda más luz. Mateo 11:28, leo las Divinas Escrituras. Venid a mí, todos los que trabajan arduamente y están sobrecargados, y yo os daré descanso. No hay nada mejor para aliviar el alma que una buena esperanza de ayuda sólidamente fundamentada. Nuestro Señor promete descanso. ¿A quiénes? A los que trabajan arduamente y están sobrecargados. ¿Y quiénes son estos que trabajan arduamente y están sobrecargados? Son aquellos que han luchado contra el pecado, pues han tenido la constante experiencia de luchar contra sus propias corrupciones. Algunos escuchan descanso y asumen falsamente que eso significa que Cristo nos liberará de todo mandato o de toda obligación, y eso es un tremendo error. No se nos está prometiendo que vamos a ser libres de toda obligación. La Escritura nos está expresando que habrá, o no nos está expresando, quiero decir, que habrá ausencia de deberes. No nos está diciendo eso. Lo que nos está expresando la Escritura es un descanso aún en medio de los deberes. Pues los que trabajan arduamente son aquellos que tienen un continuo combate contra el pecado, que tal vez lo han hecho en sus propias fuerzas o bajo condiciones desfavorables para obtener la victoria. Y los que están sobrecargados son estos mismos que por el combate contra el pecado son cargados de sufrimiento o dolor y gemidos. La idea de estar sobrecargados es la de un barco con una sobrecarga de mercancías. Así que el sobrecargado tiene un cargamento que le es difícil de llevar. En nuestro tiempo este tipo de expresiones se usan para todo tipo de personas que se sienten cansadas o estresadas por cualquier motivo.
porque escuchen a alguien y ya hasta cualquier joven está estresado, ¿eh? No tiene ni 18 años, pero ya está estresado. No se diga, ¿verdad? Los demás. Pero si estas expresiones de la Escritura, al ser, digamos, una promesa tan abierta, que se convierte en algo popular para que se hable de esos cansados y estresados. Pero el motivo de esta fatiga y sobrecarga es el combate contra el pecado. El creyente siempre ha de combatir contra el pecado y ha de ser continuamente fatigado y sobrecargado. Y es en esa fatiga y en esa sobrecarga donde se promete el descanso. ¿Y a qué se refiere ese descanso? Bueno, se dice que la ley había traído una pesada carga de cumplimiento externo y riguroso. Y la culpa que eso generaba es fatiga y sobrecarga. Es de esa fatiga y esa sobrecarga ceremonial y rigurosa de la que Cristo promete el descanso. Y recuerden que la Escritura nos dice que algunos no alcanzaron el descanso o el reposo de Dios. ¿Y esto por qué? Por incredulidad. En verdad, el culto instituido por Dios bajo el Evangelio es el reposo que se promete. Voy a repetir eso. En verdad, el culto instituido por Dios bajo el Evangelio es el reposo que se promete. Y es en ese culto donde al participar con fe y al participar espiritualmente que se puede devengar ese descanso. Pues el culto ceremonial y riguroso bajo el Evangelio carga las conciencias de culpa y no la puede aliviar. ¿Por qué? Porque este culto, que era bajo la antigua economía, no puede purificar la conciencia de obras muertas, sino solo mediante la sangre de Cristo se puede obtener el descanso de la conciencia. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: y este descanso en las conciencias de los hombres de una obligación a una observación ansiosa y escrupulosa de una multitud de ordenanzas carnales, y eso bajo las penas vengadoras más severas, no es una pequeña parte de ese descanso que nuestro Salvador hace ese gran aliento a los pecadores para que vengan a Él. Según enseña Mateo 11, 28 al 30, termina la cita. Nuestro Salvador alienta a los pecadores que trabajan y están sobrecargados a que vengan a Él. Y eso produce una misericordiosa expectativa de alivio y reposo. ¿Por qué? Le pregunto a usted, ¿en qué condiciones estaría más dispuesto a ayudar a otra persona? Uno, cuando una persona ya le ha ayudado antes. O dos, cuando esa persona le promete ayuda. Digamos que esa persona le dice, cualquier cosa me avisas. Si necesitas algo, solo échame una llamada. ¿Qué le produce eso? ¿Poco no le genera una sensación de que ya le está ayudando? Ya hay un cierto confort en que le diga, si necesitas algo, háblame. Pues si eso es entre los hombres, cuánto más cuando la ayuda y el descanso que se promete proceden de Cristo, que es el fiel ayudador. Pues Cristo no solo promete dar descanso, sino que efectivamente posee la gracia de dar descanso, y al conocer mi experiencia me brinda alivio contra la conciencia cargada de pecado. Ahora, nuestra condición de pedir la ayuda prometida de nuestro sacerdote ha de ser humilde. En algunas ocasiones su servidor fue testigo, particularmente en la estación del Metro Bellas Artes, a un hombre que estaba pidiendo ayuda económica. Y se notaba que las personas tenían la disposición de ayudar. Este hombre tenía un aspecto muy pobre, se veía desalineado,
y tenía una condición física muy gastada que no escondía. Al contrario, hasta la mostraba para obtener esa ayuda. Este hombre tenía un estoma por el cual drenaba algunos líquidos y residuos de su cuerpo. Esta herida le fue dejada con ese fin. Y al final se le colocó una bolsa con el propósito de acumular esos residuos. Y en esas condiciones, con un tono casi agachado, decía si alguien le podía ayudar, porque estaba en esa condición. Y muchas personas, al mirar a ese hombre en esa condición, le ayudaban y le daban alguna moneda. Lo que se pretende expresar es que para obtener la ayuda del mediador hemos de presentarnos tal como somos. Es decir, como harapientos, pobres, miserables, enfermos, fatigados, sobrecargados y dolidos por el pecado. Si usted anhela la ayuda, la obtendrá si viene con debida humildad. Pues en verdad nuestro Salvador puede brindarnos descanso contra el pecado. Oremos al Señor.